Las valvulopatías o cardiopatías valvulares son cuadros clínicos provocados por estenosis o incompetencia valvular o ambas. Como consecuencia, se originan sobrecarga de presión o de volumen sobre todas las cavidades derechas y en especial sobre el ventrículo izquierdo. El corazón trata de compensar esas sobrecargas con dilatación e hipertrofia. Comprenden dos grandes grupos: las valvulopatías por regurgitación y las valvulopatías por obstrucción. Las debidas a regurgitación comprenden la regurgitación sistólica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia; la regurgitación diastólica, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. Las debidas a obstrucción comprenden la obstrucción a la eyección, estenosis aórtica, estenosis pulmonar; la obstrucción al llenado, estenosis mitral, estenosis tricuspidia. Las válvulas ocupan un lugar central del corazón y están unidas por un cuerpo fibroso central. La válvula más alta es la pulmonar a nivel del tercer cartílago costal izquierdo y es horizontal. Por detrás, a la derecha y más abajo, se encuentra la válvula aórtica situada en la mitad del corazón. Por debajo la tricúspide, semivertical, y un poco más arriba la mitral. Cada válvula está rodeada por un anillo fibroso que es delgado, el de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, y grueso y en forma de corona de 3 puntas que sostienen las valvas, el de las sigmoideas aórtica y pulmonar, como vemos aquí. Los anillos tricuspidio, mitral y aórtico se unen en el trígono fibroso derecho o central por donde pasa el ADGIS. Entre el aórtico y el mitral se encuentra el trígono fibroso izquierdo. El anillo pulmonar está separado de todos ellos por la musculatura infundibular que lo mantiene más arriba, pero unido al anillo aórtico por un rafe fibroso. Las valvas auriculoventriculares están formadas por las valvas y las cuerdas tendinosas. Las valvas se unen al anillo fibroso y las cuerdas a la pared ventricular directamente o por medio de los músculos papilares anterolateral y posteromedial. Repasando con esta pieza anatómica: 1 es la válvula pulmonar, 4 el infundíbulo del ventrículo derecho, 7 la válvula aórtica, 15 el trígono fibroso izquierdo y abajo la válvula mitral, 12 en el medio el trígono fibroso derecho y 10 la válvula tricúspide. La válvula mitral está formada por 2 valvas, una anterior o septal y otra posterior o mural. Están delimitadas por las comisuras de izquierda a derecha, posteromedial y anterolateral. La valva anterior separa la cavidad del ventrículo izquierdo en 2 cámaras. La cámara de salida con eje aorta punta y la cámara de entrada con eje mitral punta. Quiere decir que la valva anterior es triangular y se extiende en diagonal desde el tabique a la pared anterolateral. Soporta poca carga. Su cara inferior forma la cámara de entrada y la superior la cámara de salida. La valva posterior es cuadrangular, menos móvil, ocupa 2/3 del anillo y en su borde presenta hendiduras y como es perpendicular al flujo está sometida a mayor presión.
Las valvas están mantenidas por dos músculos papilares, situados por debajo de las comisuras, uno posteromedial y otro anterolateral. Cada uno está en relación con las dos valvas a través de las cuerdas tendinosas. Algunos de ellos, uno por valva, son musculares y gruesos. Se ha demostrado que la función normal del aparato mitral depende de la integridad de 6 elementos: la aurícula izquierda, el anillo mitral, las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y la pared del ventrículo izquierdo. La disfunción de cualquiera de ellas produce la insuficiencia de la válvula. La insuficiencia es orgánica y funcional. Son causas orgánicas: el reumatismo, la endocarditis, el prolapso de una o de las dos valvas, la rotura de las cuerdas, la calcificación del anillo, que es común en el anciano, y cuando un trombo o un mixoma se introducen en el orificio mitral y lo mantienen abierto en sístole. La insuficiencia coronaria produce insuficiencia mitral por 3 mecanismos: por necrosis del músculo papilar, por isquemia del mismo, por dilatación del anillo debido a insuficiencia ventricular izquierda. La insuficiencia mitral también es congénita. En la comunicación interauricular, por lesión de la valva anterior. En la miocardiopatía, por dilatación del anillo y disfunción del músculo papilar. En la transposición congénita de los grandes vasos. Son causas funcionales: la dilatación de la aurícula izquierda, que estira la valva posterior e impide su coaptación con la anterior; la dilatación del anillo por dilatación del ventrículo izquierdo, por lo que los músculos papilares no pueden intervenir normalmente en el cierre. La insuficiencia mitral produce una doble repercusión desde el punto de vista fisiopatológico. Hacia arriba, provocando la dilatación de la aurícula izquierda al refluir la sangre durante la sístole ventricular, que se acopla a la que recibe normalmente desde el pulmón. El aumento de presión en su interior repercute en el pulmón y provoca hipertensión en el sistema veno-capilar pulmonar con peligro de edema de pulmón. Cuando con el tiempo se produce hipertensión arteriolar pulmonar, se hipertrofian y dilatan las cavidades derechas, tanto de la aurícula como del ventrículo, y consiguiente insuficiencia del mismo. Hacia abajo provoca una sobrecarga de volumen o diastólica del ventrículo izquierdo, porque el aporte normal que viene del pulmón se suma la fracción regurgitada durante el llenado diastólico. Como consecuencia, el ventrículo izquierdo se dilata y con el tiempo entra en insuficiencia. Cuando ésta se presenta, aumenta aún más la presión en la aurícula izquierda y en el sistema veno-capilar pulmonar. En resumen, se dilata la aurícula izquierda, aumenta la presión veno-capilar pulmonar, se dilata el ventrículo izquierdo. Cuando se agrega hipertensión arteriolar pulmonar, aparece también la insuficiencia del ventrículo derecho. Se describen 2 formas de insuficiencia mitral, la aguda y la crónica. La forma aguda se presenta como una insuficiencia ventricular izquierda y se debe a infarto por rotura de cuerdas tendinosas y a endocarditis por perforación de las valvas. La forma crónica
puede no presentar síntomas durante más de 20 años y cuando se presentan son fundamentalmente pulmonares. Comienzan con disnea de esfuerzo y terminan con disnea paroxística nocturna y edema agudo de pulmón, es decir, con insuficiencia ventricular izquierda. La disminución del volumen minuto suele provocar fatiga, astenia y angina de pecho. Sin embargo, se suele admitir que cuando se presente el ANGOR suele haber siempre una insuficiencia coronaria o una valvulopatía aórtica asociadas. Las palpitaciones se deben a extrasístoles o fibrilación auricular. El pulso arterial es normal, pero puede ser Zeller por mayor velocidad de sangre y pequeño, parvus o poco amplio por insuficiencia cardíaca. Es tal vez el único ejemplo en que un pulso Zeller sea parvus. Si se instala fibrilación auricular, es arrítmico. El pulso venoso es normal. Cuando se agregue insuficiencia ventricular derecha con insuficiencia tricuspidia funcional, aparece una onda V grande, sistólica, llamada onda R de regurgitación. Es el pulso venoso positivo. El choque de la punta suele ser normal y si hay agrandamiento del ventrículo izquierdo se palpa hacia afuera a nivel de la línea axilar. Se palpa mejor en decúbito lateral izquierdo de Paschon. Cuando hay insuficiencia ventricular izquierda puede palparse en la punta un tercer ruido de galope protodiastólico. El agrandamiento de la aurícula izquierda puede empujar al ventrículo derecho hacia adelante y puede palparse el latido de un falso agrandamiento del mismo. Pero cuando se agrega hipertensión arteriolar pulmonar, hay un verdadero agrandamiento y su latido debe palparse con la maniobra de Dressler, colocando el talón de la mano en la parte inferior del borde esternal izquierdo. En oportunidades, cuando produce la rotación horaria, ocupa la punta dando el choque de la punta aparente. El choque de la punta real o verdadero del ventrículo izquierdo debe buscarse más atrás, a nivel de la línea axilar y en decúbito de Paschon. La insuficiencia mitral raramente muda. El enfermo debe ocultarse en decúbito dorsal y en decúbito lateral izquierdo. El primer ruido es poco intenso o falta, cubierto por el soplo, si las valvas están acortadas y engrosadas. Y es intenso como chasquido en la rotura del músculo papilar. El signo fundamental es el soplo holo o pansistólico en chorro de vapor. Empieza con el primero y llega hasta el segundo, al que puede cubrir. La diástole suele estar libre, salvo cuando la regurgitación es grande. En este caso suele agregarse un tercer ruido, como galope protodiastólico, índice de aumento de llenado rápido del ventrículo izquierdo. En este caso, no es índice de insuficiencia ventricular izquierda, suele ir seguido de un rolido mesodiastólico como consecuencia de la turbulencia creada por el llenado rápido del ventrículo izquierdo o por estenosis valvular asociada. El segundo ruido puede ser intenso en el foco pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar y puede estar desdoblado o porque se acorta la sístole del ventrículo izquierdo, por lo que la válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, o porque se prolonga más y se cierra después de la pulmonar. En este caso, el desdoblamiento es paradojal.
En oportunidades se oye un chasquido de apertura, indica que las valvas son móviles. El soplo sistólico se oye en la punta y se irradia a la axila y a la escápula izquierda. Otras veces se oye en el borde esternal izquierdo y puede confundirse con el soplo de la comunicación interventricular y el de la insuficiencia tricuspidia. Pero este último aumenta en inspiración y en posición genupectoral y disminuye con la maniobra de Valsalva. Expiración forzada con glotis cerrada después de una inspiración profunda. Debe cerrar la boca y no respirar por la nariz. Escuchémoslo. Cuando la regurgitación es grande y el llenado rápido e importante, se oye también un tercer ruido izquierdo como galope protodiastólico que no indique insuficiencia del ventrículo izquierdo, salvo que se haya agregado el fallo de bomba. Escuchémoslo. La radiografía de tórax muestra el agrandamiento de la aurícula y del ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar. El agrandamiento de la aurícula izquierda se ve de frente, en perfil izquierdo y en oblicuo anterior derecha con relleno esofágico. El agrandamiento del ventrículo izquierdo se ve de frente, en perfil izquierdo y en oblicuo anterior izquierda, pues ocupa el espacio claro retrocardíaco. A nivel pulmonar pueden verse los signos de la hipertensión venocapilar, dilatación de las venas lobares superiores, la línea B de Kerley, derrames pleurales bilaterales, edema de pulmón. El agrandamiento cardíaco de la insuficiencia mitral debe diferenciarse de otras imágenes parecidas. Se diferencia de la insuficiencia aórtica, pues no presenta como esta el pulso Seller-Saltón. De la hipertensión arterial, porque la insuficiencia mitral, la presión arterial es normal. De la miocardiopatía hipertrófica o del aneurisma de pared del ventrículo izquierdo, porque presenta el soplo sistólico, y estos no. Y de la estenosis mitral, pero esta no presenta agrandamiento del ventrículo izquierdo. Para diferenciar un chasquido de apertura de un tercer ruido, debe obtenerse el fonocardiograma con el cardiograma apexiano, porque el chasquido coincide con el punto O y el tercer ruido con la F. El cardiograma apexiano normal muestra la onda A, que indica la presístole, la contracción auricular, y coincide con un cuarto ruido. El punto C marca el comienzo de la contracción del ventrículo izquierdo y se presenta 0,04 segundos después del QRS. El punto E indica la eyección del ventrículo izquierdo. A este punto sigue una meseta e inmediatamente un descenso rápido donde O expresa la apertura de la mitral. Por lo tanto, O coincide con el chasquido de apertura que viene después del segundo ruido. También permite distinguir un soplo diastólico de regurgitación que lo precede, como el de la insuficiencia aórtica, de uno de obstrucción que comienza con él o después de él.
Aquí se ve el chasquido de apertura, un soplo sistólico, la A no se ve porque hay fibrilación auricular. La onda F indica el llenado rápido del ventrículo izquierdo. Aquí es grande porque el llenado es grande. Con ella coincide el tercer ruido que aquí existe. Esta onda F falta en la estenosis mitral porque en ella falta el llenado ventricular. La ecocardiografía no permite hacer el diagnóstico de insuficiencia mitral. Detecta en cambio la calcificación del anillo y las vegetaciones de la endocarditis. Es útil en cambio el Doppler pulsado, pues detecta la turbulencia sistólica en la aurícula izquierda. El electrocardiograma puede ser normal o presentar las siguientes alteraciones: fibrilación auricular, la aguda de reciente aparición con ondas F grandes a granos gruesos. Si la fibrilación auricular presenta ondas F pequeñas a granos finos, es crónica. Hipertrofia auricular izquierda con P bimodal mitral. Hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga diastólica, con S profunda en V1, V2 y R alta en V5, V6, aumento de la deflexión intrínsecoide mayor de 0,05 segundos e índice de Sokolov mayor de 40 milímetros y onda T positivas altas simétricas en precordiales izquierdas. El cateterismo y la angiocardiografía están indicados cuando hay síntomas o historia de insuficiencia cardíaca o cuando, aún sin síntoma, se prevé la aparición de esta última. Con la medida de las presiones, el cálculo del índice cardíaco y la ventriculografía se puede cuantificar el grado de insuficiencia mitral, establecer la situación funcional de los ventrículos, determinar el pronóstico y saber si existe o no insuficiencia coronaria o valvulopatía asociadas. La curva de presión de la aurícula izquierda muestra la onda A, la ausencia de onda C, porque tampoco hay descenso X, y la presencia de una onda V gigante sistólica de aparición precoz, llamada onda R de regurgitación. Cuando la mitral se abre, en el vértice de R se presenta un descenso I rápido diastólico. Si la onda R grande se parece a la onda del ventrículo izquierdo, por eso se dice también que la curva auricular sea ventricularizada. Aquí se ve que la presión en la aurícula izquierda es de unos 50 milímetros de mercurio y la del ventrículo izquierdo de 120 milímetros de mercurio. Normalmente las presiones son: en la aurícula izquierda, la sistólica es menor de 12 milímetros de mercurio y la diastólica menor de 7 milímetros de mercurio. En el ventrículo izquierdo, la sistólica es menor de 120 a 140 milímetros de mercurio y la telediastólica menor de 12 milímetros de mercurio. El angiocardiograma en oblicuo anterior izquierda muestra el reflujo de la sustancia de contraste hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Una forma especial de insuficiencia mitral es el prolapso de la válvula mitral. También se conoce como síndrome de clic mesosistólico y soplo tardío telesistólico. Se denomina síndrome de Barlow cuando el cuadro clínico es el clásico y síndrome de Reed cuando el curso clínico es progresivo y la causa es un mixoma.
Suele presentarse en el 5% de la población adulta y se debe a la degeneración de las valvas por enfermedad del tejido conectivo, como sucede en el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta y en la arteriopatía coronaria. Suele predominar en mujeres y puede ser familiar. El mecanismo del prolapso no está aún demostrado, pero depende de la lesión de las valvas y de las cuerdas tendinosas. La valva posterior, por lo general, es redundante, por lo que al cerrar se produce, además del movimiento de coaptación que rodea y aprieta la valva anterior, un movimiento hacia arriba, hacia la aurícula izquierda, dando el chasquido y a continuación el soplo de regurgitación mitral. Estos datos son variables y dependen de la causa que provoca el colapso y del volumen del ventrículo izquierdo y del estado de su función. El clic es proto o telesistólico, a veces se fusiona con el primer ruido. Puede ser único o múltiple y por lo general es más intenso en la punta y a lo largo del borde esternal izquierdo. Cuando son múltiples simulan frotes pericárdicos. El clic varía con los movimientos respiratorios y los cambios de posición y aumenta de intensidad al cerrar los puños con fuerza o con fenilefrina. La posición del soplo en sístole depende del movimiento del prolapso. Por lo general es telesistólico y en el 10% de los casos es pansistólico. Comienza después del clic y llega hasta el segundo ruido. A veces no se oye en decúbito dorsal y sí en decúbito lateral izquierdo o sentado. Puede ser telesistólico increscendo o mesosistólico indecrescendo. Vamos a escuchar primero el creciente y luego el decreciente. Escuchémoslos. Suele tratarse de enfermos asténicos con frecuentes anormalidades en el paladar y en el tórax del tipo pectus excavatum, pectus carinatum, escoliosis y sifosis. Suelen presentar dolor torácico tipo angina de pecho atípica, persistente y no relacionada con el esfuerzo, como una sensación pulsátil u opresiva, palpitaciones, disnea, fatiga. Pero no hay signo de insuficiencia cardíaca. Algunos sugieren que el dolor precordial, la fatiga y las palpitaciones sean de origen psíquico. En muchos enfermos, el choque de la punta es anormal. En efecto, el cardiograma apexiano registra una retracción sistólica o DIP que coincide con el clic y tanto más profunda cuanto más intenso es el prolapso. Aquí vemos el cuarto ruido, el primer ruido, el clic, el soplo y el segundo ruido. Algunos sugieren que frente a un dolor torácico atípico o una arritmia de origen incierto debe realizarse un ecocardiograma con el fin de detectar el prolapso de la mitral, no olvidando que puede acompañarse de regurgitación aórtica y prolapso de la tricúspide y que puede ser causa de muerte súbita.
A diferencia de la mitral, la tricúspide presenta 3 valvas y un solo músculo papilar, el anterior, porque los otros que parten de la pared posterior y del tabique son pequeños y variables. Las valvas son la anterior, la septal, la póstero inferior. La anterior es la más grande, la póstero inferior la más pequeña. El anillo es completo, el mitral en cambio está abierto en su parte anterior para recibir la aorta. Las valvas son más delgadas que las mitrales y hay una sola comisura auténtica, la anteroseptal. Además, son apenas suficientes para cerrar el orificio. Por ese motivo, la regurgitación se presenta con facilidad en cuanto se dilate el ventrículo derecho. La insuficiencia de la válvula tricúspide puede ser orgánica o funcional. La funcional se debe a dilatación del anillo por agrandamiento del ventrículo derecho. Quiere decir que es un signo de insuficiencia cardíaca derecha, casi siempre secundaria a hipertensión pulmonar por valvulopatía mitral, estenosis pulmonar, comunicación interauricular, comunicación interventricular y miocardiopatías. La forma orgánica, a diferencia de la funcional, es permanente y se acompaña de estenosis. La funcional, en cambio, es casi siempre pura y es transitoria. La insuficiencia tricuspidia se presenta más fácilmente en presencia de fibrilación auricular. Quiere decir que para que la tricúspide se mantenga competente necesita una aurícula que funcione normalmente. La insuficiencia tricuspidia provoca una sobrecarga de volumen para la aurícula y el ventrículo derechos y secundariamente, como hecho hemodinámico básico, la insuficiencia del ventrículo derecho causa a su vez de insuficiencia tricuspidia funcional. La forma orgánica necesita de 15 a 20 años para transformarse en grave y la forma funcional recién se presenta después de varios años de hipertensión pulmonar, como sucede, por ejemplo, en una valvulopatía mitral. Como consecuencia, desaparecen los síntomas congestivos de los mitrales, por lo que los enfermos, a pesar de la citis y de la hepatomegalia y la turgencia yugular, pueden permanecer acostados sin disnea. Pero si se agrega fibrilación auricular, la insuficiencia tricuspidia se presenta rápidamente. El signo más importante es el pulso venoso positivo a nivel de las yugulares que refleja la presión en la aurícula derecha. Aquí vemos un enfermo con gran turgencia yugular y cianosis al que se le está controlando el pulso venoso yugular. El pulso se ve como una columna oscilante debajo del esternocleidomastoideo. Para localizar el latido debe examinarse al enfermo en distinto grado de inclinación, hasta sentado, pues el pulso puede ser alto y estar oculto detrás del pabellón auricular. En oportunidades se encuentra en el trayecto intracraneal de la yugular interna. Esta onda se aprecia en el cuello como una oleada sistólica que asciende en cada contracción. Se ve y se palpa, se transmite al hígado, mueve el lóbulo de la oreja o signo de Evans y la cabeza del enfermo o signo de Musset venoso, simulando una insuficiencia aórtica. Esta oleada retrógrada sistólica refleja dos hechos: un anillo tricuspideo dilatado por un lado y por el otro que el trazado auricular se ha ventricularizado. La presión sistólica del ventrículo se ha transmitido hacia atrás a las aurículas. A veces es tan intenso que ese pulso se ve hasta en las venas de la mano. En el yugulograma se refleja como una gran onda sistólica V
llamada también S o R de regurgitación. Se debe a que la gran cantidad de sangre regurgitada, al no caber en la aurícula derecha, debe permanecer en las yugulares. El yugulograma normal se compone de 3 ondas positivas, A, C y B, y de una y otra parte de la B aparecen 2 depresiones, la X y la Y. La A es la más alta y la X la más profunda. La onda A es presistólica y señala la contracción o sístole auricular y el cuarto ruido. La onda C señala el cierre tricuspidio y primer ruido. Luego hay un descenso durante la contracción del ventrículo derecho y se forma la depresión X sistólica. Se debe a la atracción hacia la punta del piso tricuspidio y a la relajación de la aurícula derecha. Al final de la sístole, la sangre venosa va llenando la aurícula en forma progresiva y el yugulograma muestra una curva ascendente hasta el vértice B que señala la apertura de la tricúspide. A partir de este punto, el descenso es rápido hacia la depresión I o fase del llenado rápido del ventrículo derecho, con el que coincide el tercer ruido. Luego la curva retoma su trayecto ascendente hasta la onda A siguiente. La onda B gigante está ligada a la hipervolemia de la aurícula derecha que resulta de una insuficiencia tricúspidea o de una comunicación interauricular. Es el pulso venoso positivo. En la insuficiencia tricúspide se ve tanto si el ritmo es sinusal como si hay fibrilación auricular. La onda B suele ir precedida por una onda C prominente, quiere decir que la X o falta o es pequeña, y le sigue el colapso I, que señala el llenado ventricular, el pasaje de sangre de aurícula derecha a ventrículo derecho. Si también hay estenosis tricuspidia, ese colapso I es lento. La curva que forma se horizontaliza, pues tanto la regurgitación como el llenado son menores. El descenso X desaparece si hay fibrilación auricular y la regurgitación es importante. Si el ritmo es sinusal, el descenso X se mantiene. La presión venosa se mide verticalmente en centímetros, desde el extremo oscilante de la yugular interna hasta el ángulo de Lewis del esternón a nivel del segundo cartílago costal entre el mango y el cuerpo del esternón. Para ello se usa un cartón y una regla o 2 reglas colocadas una horizontalmente a partir del latido y otra verticalmente desde esta al ángulo de Lewis. Esa presión equivale a la presión que existe en la aurícula derecha y a la presión del ventrículo derecho cuando hay insuficiencia, no cuando hay estenosis. Por ese motivo es un índice del grado de insuficiencia del ventrículo derecho. El agrandamiento del ventrículo derecho se debe no solo a la insuficiencia tricuspidia, sino también a la hipertensión pulmonar. Suele palparse como un latido a nivel del borde esternal izquierdo en su parte inferior con el talón de la mano, maniobra de Dressler. Cuando desplaza el ventrículo izquierdo hacia atrás, el verdadero choque de la punta del ventrículo izquierdo debe palparse a nivel de la línea axilar y en decúbito de Paschon, pues a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medioclavicular se palpa el choque de la punta aparente del ventrículo derecho. En oportunidades, el latido del ventrículo derecho puede simular un agrandamiento del mismo cuando una aurícula izquierda grande lo empuja hacia adelante.
La auscultación revela en el foco tricuspideo y en el mesocardio un soplo pansistólico parecido al de la insuficiencia mitral. Cuando el ventrículo derecho constituye el ápex aparente y a su nivel se escucha este soplo, es difícil diferenciarlo del soplo mitral. Pero el tricuspideo aumenta en inspiración y con la maniobra de Müller. Inspiración profunda con la glotis cerrada. El fonocardiograma muestra el primer ruido, el soplo pansistólico, el segundo ruido, el tercer ruido por llenado rápido ventricular, y si la insuficiencia tricuspidea es grande, se oye un soplo diastólico de llenado que es presistólico si el ritmo es sinusal y mesodiastólico si hay fibrilación auricular. Puede haber chasquido de apertura tricuspideo y tercer ruido derecho por llenado rápido del ventrículo derecho. Además de la turgencia yugular, la hipertensión en la aurícula derecha produce edema de miembros inferiores, escroto y región sacra, hepatomegalia y pulso hepático y ascitis. La valvulopatía tricuspidea protege los pulmones de los cambios que le provocan las lesiones del corazón izquierdo. La lesión tricuspidea disminuye el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a los pulmones y por ende desaparece todo peligro de edema de pulmón. Pero como disminuye el gasto cardíaco, el enfermo presenta fatiga. Debe sospecharse insuficiencia tricuspidea cuando, frente a una insuficiencia ventricular izquierda o una valvulopatía mitral, no hay disnea. No existe un electrocardiograma típico de insuficiencia tricuspidea, sino que hay varias alteraciones como hipertrofia auricular derecha, es decir, una P alta y puntiaguda, conocida también como P pulmonar. Fibrilación auricular, aquí se ven las ondas F a granos gruesos. Bloqueo de rama derecha con la presencia de un QRS ancho mayor de 0,10 segundos en las precordiales derechas y T con polaridad contraria a la del QRS. S profunda de B1 a B6 por rotación horaria del ventrículo derecho. La imagen radiológica es distinta según se trate de insuficiencia funcional u orgánica. En la insuficiencia tricuspidea funcional están dilatadas ambas cavidades derechas, aurícula y ventrículo, pero nunca tanto como en la forma orgánica. A diferencia de esta, suele normalizarse con el tratamiento anticongestivo. La forma orgánica se asocia con una valvulopatía mitral, estenosis o insuficiencia, y presenta agrandamiento de ambas cavidades derecha y de la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo discretamente agrandado y rechazado hacia atrás por el ventrículo derecho agrandado. En este caso, el ventrículo derecho puede hacer parte del contorno izquierdo del corazón en posición de frente. Puede haber derrame pleural bilateral y dilatación de las venas cavas y de las ácigos. En los pulmones no se ven ni las venas de los lóbulos superiores dilatadas ni el edema intersticial. La investigación hemodinámica y la angiografía están indicados si se piensa operar al enfermo de su valvulopatía mitral y aórtica, y si se sospecha valvulopatía tricuspidea orgánica. Seguiremos con síndrome valvulares por regurgitación diastólica, esto es, insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar.